Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Estamos de nuevo eh, funcionando en nuestras actividades, muy contentos. A pesar de esta tormenta, nada nos impide reunirnos de nuevo como una gran familia. Así que esta noche hemos querido tomar una película, digamos que clásica, pues una película del 1994, un verdadero drama. También la consideran como una película épica por la amplitud de sus paisajes, por la larga historia, por las excelentes actuaciones que tiene. Así que vamos a discutirla hoy, Leyendas de Pasión, una gran película con actores muy súper conocidos que yo personalmente disfruté mucho. Adelante, Lenin Paulino, bienvenido. Bueno, gracias Cecil y bienvenida a toda esta comunidad que nos acompaña. Y nada, un día muy especial porque iniciamos este recorrido que nos va a llevar hasta julio, en un año con programaciones y proyectos muy interesantes que sabemos van a contribuir a que el cine como cultura de ocio y como una forma artística, esa forma que permite que podamos tener la realidad en movimiento muy cercana a lo que es la vida, podamos disfrutarla juntos. El año pasado tuvimos una proyección bien amplia, 48 películas se conversaron y se dialogaron a lo largo del año anterior y esperamos que este sea tan prolífero como ese que terminó. Y desde luego contar con ustedes, que siempre aportan, son la otra parte importante de este espacio. Y como decía Cecil, siempre comenzamos con una película con una perspectiva clásica. Estamos hablando que ya esta película el próximo año cumplirá 30 años, lo que quiere decir que ha trascendido en el tiempo con sus virtudes y sus debilidades, y sobre todo por lo que comentaba Cecil, un catálogo de actores, un director que aunque no ha sido bendecido con uno de los grandes premios como el Oscar, eh, ha, ha, presentado una trayectoria de grandes películas, todas en esa onda de epopeya, de superproducciones y con grandes presupuestos. Entonces, como siempre, vamos a compartir algunas imágenes. Esta película se aborda desde mucha perspectiva y se ha segmentado como referente en los diferentes componentes en los que el director ha hecho un gran trabajo. Pero vamos a ver una secuencia de imágenes de esta narrativa que es extensa, porque la historia comienza a principios del siglo XX y se extiende hasta 1963. Eso va a explicar algunas cosas que van a surgir y que yo sé que también ustedes van a comentar. Así que comparto pantalla y se preparan para que eh, nos acompañen con todo lo que tiene que ver con los comentarios.
Bien, vamos a ver. Aquí vimos una secuencia amplia de diferentes escenas de las diferentes épocas que se suceden en la película. Quisiera ver quién se estrena en este nuevo año de este foro. A ver quién inaugura. Levanten esas manitas amarillas para ver, escucharle. Yo sé que hay muchos tópicos que queremos dialogar el día de hoy. Esta película tuvo varias nominaciones, pero solamente ganó Oscar por la cinematografía, o sea, por la fotografía. Pero esta película ha sido como revalorizada eh, a- al ir pasando los años. Y es que tuvo una competencia muy grande. Este mismo año fue el año de Forrest Gump. Y, por ejemplo, quizás en otro año se hubiera ganado el Oscar a la mejor música, al mejor soundtrack. Pero que resulta que este fue el año del Rey León. Y la música del Rey León, bueno, ya ustedes saben, cuando hay películas de Disney que se esfuerza tanto, invierte tanto en la música, la competencia es bastante dura. Entonces, quizás hubiera sido en otro año y esta película se hubiera llevado alguna estatuilla, pero tuvo una competencia fuerte, fuerte. En ese año, Forrest Gump se llevó 6 Oscars. Y aunque tuvo nominaciones en los BAFTA, en los Golden Globe, en muchas de las premiaciones, realmente solamente se llevó un Oscar a la cinematografía. A ver Está si hay alguna muy manita. bien logrado el vestuario, sobre todo el vestuario y las locaciones, así como cada uno de los detalles de las escenas en las que se mueven los actores, está muy bien lograda. Entender que este director, hacer un poco de memoria, tiene un gran catálogo de producciones, pero hay 4 películas que debemos mencionar, y una de ellas fue Gloria, sobre la Guerra Civil Española, en la que gana un Oscar Denzel Washington como un actor secundario. Está esta película, Leyenda de Pasión, Diamante de Sangre, con Leonardo DiCaprio, y El Último Samurái, que fue la más reciente a principios del 2000. Y como vemos, son películas que tocan temas macroculturales con problemáticas que tienen que ver con guerra, con violencia. En el caso de Diamante de Sangre, este tema de las guerras intertribales en África y cómo el negocio de los diamantes subsidia estas guerrillas. O sea, temas que son bien conflictivos y que implican un drama que vamos a ver que en esta película se exagera un poco y cae en lo melodramático, sin caer en el tema peyorativo, pero vamos a ver cómo ese tema del sufrimiento, del dolor, va mucho más allá como uno lo siente en la cotidianidad. ¿Alguien más? Vamos a ver, ya entramos a hablar del director, de su característica. Vamos a ver unos temas de estética que son comunes a sus diferentes trabajos. Y Cecil mencionaba lo de la música. Realmente sí está ahí un grande de la música como James Horner, que hizo banda sonora como para Avatar y el Titanic. De hecho, hay quienes han comparado esta música, sobre todo por los momentos románticos, con la música del Titanic. Pero sí, esa música epopéyica, sobre todo para recrear las hazañas, las batallas, los enfrentamientos, que le dan un carácter muy heroico a la película. Y Fíjate que la sí, película a sus casi 30 años no se ve vieja. Es una película que ha sí. envejecido muy bien. ¿eh? Bueno, y con el tema, quizás el protagónico que le dieron a Brad Pitt, que lo podemos contrastar, o sea, la juventud que tenía en ese momento. Desde luego, todos han envejecido. Pero en el caso de Brad Pitt, no solo el tema de su fenotipo, la parte física, sino que se siente un actor novato. Y se ve por qué le dan el protagónico en la película, por ese personaje con un tema de atracción sexual y bueno,
el tema del Y pelo sin embargo, largo mira, y su esto. nominación fue como actor de reparto. A mí me extrañó mucho porque para mí él es el protagonista, pero lo ponen como actor de reparto y la nominación es como actor de reparto. Él fue Y eso es nominado. confuso. Decir que hasta el momento Brad Pitt, la película donde más se había visto y extrañó que se le diera ese protagónico y un director que cuida tanto los detalles y con un elenco como el resto que tenía, porque Brad Pitt se había visto en entrevista con el vampiro antes de esta película y se entiende que la carga fue muy grande para él. Y ya algunos de ustedes también van a hablar de eso, ver cómo asume el personaje y en algunos momentos cruciales de actuaciones que le pesa mucho el personaje. Bien, vamos a ver La- quién. los A ver, me participantes animo antiguos. yo. Yo Bien. intenté levantar la mano, pero no sé qué le pasó a la cosa. Muy bien, pueden interrumpir, tranquila. Bienvenida, Bien, María. a propósito de esto de quién era el actor principal, normalmente en los créditos, cuando empiezan a dar los créditos, a menos que haya la convención de alfabética, normalmente se pone como primero al actor principal. Y a mí me extrañó porque al final los créditos, al primero que pusieron fue a Brad Pitt y no a Anthony Hopkins, que a mí me parece que era como debido de respeto a Anthony Hopkins, ¿no? Entonces, no entiendo por qué le dieron nominación a actor de reparto si en los créditos, y los créditos estaban desde ese entonces, pusieron a Brad Pitt de primero. Probablemente haya sido un tema de mercadeo, ¿no? El papel de Anthony Hopkins y cómo y la transformación cuando le da el derrame, pues es increíble, ¿no? Es un papel muy entrañable. Eh, Me gustó de la película la situación de la hermandad, o sea, el presentar la hermandad en estos tres hermanos que, como narra el Señor, pues la, la falta de la madre y la relación entre ellos, cómo se da la relación entre ellos. O sea, ahí la paternidad está repartida entre el señor indígena, que no me acuerdo cuál es el nombre que tiene, Puñetazo, creo que le ponen, lo traducían en Sí, español, el sí, puñetazo. sí. Ujú. O sea, la paternidad y la crianza de los muchachos, fíjense la ternura de la señora, de la mamá de la chica, la Isabel II, ternura, ¿eh? Sí, de Isabel II. ajá, sí, la mamá de Isabel II, la ternura con que recibe y con que mira a sus muchachos, o sea, ahí esa familia se constituyó, la falta de la madre se constituyó en base a esa relación de todas esas personas que estaban alrededor de estos tres muchachos en ese paraíso, porque ese sitio, el paisaje y todo el entorno es precioso, ¿no? Entonces, bueno, la relación de los hermanos. Me encantó la relación de los hermanos, que es muy normal, ¿no? O sea, siempre hay el arrojado, el intelectual o el protegido y el que siempre está pensando que no lo quieren lo suficiente, esa, o sea, se diría arquetípico, no sé si esa es la palabra que pega en esto, ¿no? De los roles de ellos tres. Eh, Nada, creo que es una película preciosa, preciosa, y yo lloré muchísimo, lógicamente. Eh, la muerte de Isabel II pues, fue terrible para mí, ¿no? O sea, esas pasiones aguantadas, amarradas también, una pena enorme.
Y ahí se ven tantas cosas porque ahí se ve el negocio de lo de la ley seca, la manipulación de la política y la necesidad de validación a través de la política. Se ve, o sea, el trapicheo, la corrupción, o sea, se ve la injusticia de las guerras, la barbaridad de las guerras, ¿no? Como que recoge tantas cosas a partir de una historia que es Tres Hermanos. Entonces, muy bella película. Muchas gracias por ponerla. Yo la había visto hace muchísimo tiempo, cuando pensé por el nombre, que no recordaba el nombre, y cuando ya empecé a verla, yo digo, pero sí, claro que la he visto. Y como dice Cecil, es una película que no ha envejecido, o sea, es una película que cualquiera piensa que fue ahorita que se hizo, o sea, de lo bien hecha que está, y definitivamente la música es maravillosa. Me Gracias. quiero Vamos a referir a darle a dos temas. Diamela. Diamela, Perdón, pero antes, Diamela dice Diamela, que no puede levantar mano, pero ella quiere participar. permíteme para que no se nos vaya un hilo que puso María del Mar, perdón, Diamela. Ella habló del paisaje y del tema de los hermanos. Yo creo que la complejidad de la película está en la complejidad de esta familia. Primero, una familia que se torna extendida y multicultural por el tema de los indígenas y el paralelo que se genera entre el padre a nivel de identidad, de personalidad entre el padre y Tristán. Incluso en un momento yo me preguntaba cómo él decide que sea Tristán el que prácticamente adopte el indígena, que es el que lleva la narrativa de la película. Y esa complejidad con una madre que un día se va, pero que quiera o no está presente a lo largo de todas estas décadas, con cartas, con la memoria, con una aparición que tiene en la película, las diferentes personalidades, cómo los hermanos identifican vínculos con la madre y se definen esos perfiles de cada uno, el militar, el burocrático, el explorador, el de la naturaleza, que es Tristán. Entonces pienso que ahí está y cómo eso se va conectando con los hechos históricos que se están dando desde el principio de siglo y todas estas guerras que se vienen sucediendo, que de hecho es un poco como abrupta esa decisión de me voy a la guerra, o sea que no nos preparan en la película. Y lo del paisaje, hermosísimo, pero que ellos mismos reaccionan en un momento cuando llega Susana, que le dicen, sí, muy hermoso el paisaje, pero no lo vea en invierno. Y entonces ese referente al invierno que el indígena en los rituales siempre hablaba de la luna y las estaciones, pero nunca lo vimos en invierno, excepto en las montañas, en algunos momentos del paisaje que quedaba la huella de ese invierno. Entonces, ahora sí, Diamela, no quería dejar de conectar con María del Mar. Parece que hay algo, porque tampoco a mí no me permite ya levantar. No se escucha, Diamela, está muy bajito. Bueno, déjame ver un segundito. Ahora tengo que buscar. Ahora se oye menos. Bueno, No se te oye, Diamela, ¿no? no, déjame ver. Bueno, Así Ahí sí. sí, ahora sí. ahora sí. Que lo que estaba pensando, la película me encantó, la actuación fabulosa, Brad Pitt está espectacular, pero como que hay cosas en la película que me trastornaban. Por ejemplo, para ellos irse a la guerra, eso supone que era la Primera Guerra Mundial, que era contra los alemanes, pero ellos tenían que irse por Canadá. Yo no entiendo por qué ese asunto, que ellos tenían que irse a enrolar a Canadá. Y luego entonces se supone que de ahí lo mandarían para Europa o algo. No estoy muy clara si era porque también ellos, quizá era porque Inglaterra, tú eras la mamá, vamos a decir, de Canadá, y Inglaterra estaba metida en el asunto, pensé yo, y ellos querían defender también un poco a los ingleses, porque en algún momento decían como que, pero que los ingleses. Tal vez porque se iban en barco, no sé. Tú ves, a lo mejor hay algo por ahí. Como Canadá está más al norte, quién sabe.
Los ingleses estaban No, peleando realmente físicamente, parece, y ellos también querían ir a ayudar a los ingleses. y Bueno, esa políticamente, parte. perdón, No, perdón. no, está bien, dime de No, esa habrá parte. Y aparte que después de la otra. políticamente Canadá ha estado más alineada a Inglaterra. Sí, Y en un claro, la momento hija. la definición en Estados Unidos, incluso el padre le dice, entonces ustedes van a pelear una guerra en una Inglaterra que ustedes ni siquiera conocen. Sí, yo pensé eso, que era como la mamá, y si ellos estaban metidos, ellos se iban vía Canadá mejor. Lo otro que me pareció también fuerte era la, como que el envejecimiento, como que no iba acorde. Yo los veía, pasaban, yo no sé, hablaban como de muchísimos años, que no eran tantos, y que tampoco se veían en la cara esos años de ellos, de Brad Pitt y del otro, ¿no? Cuando ellos llegaron más o menos como, bueno, vinieron ya de la guerra y eso, ya era más o menos como 1924 o algo así, me parece que dijeron. Y luego como que seguía la cosa, pero como que uno no veía realmente el envejecimiento. Yo no sé cuántos años pasaron, pero no se veían, porque al final, tú decías, Lenin, que realmente eso es una historia que llega, que son muchísimos años, hasta el 63, tú dices, pero esa parte del 63 es el señor mayor contando, ese sí se ve Sí, viejo y todo. ahí Y no se bueno, ve. la muerte de él, que muere en el 63, pero esa es parte de Pero la historia también. sí, la Ahí muerte, no lo pero vemos, no lo no vemos se ve tan porque detallado. se confunde con el oso, porque era un poco él y el oso, lo que querían decir, como que finalmente se compenetraron y era la misma cosa, el oso y él. Al final tú lo que ves son los dos ahí que se mezclan. Eso me pareció confuso, pero me encantó la actuación. Y ella lo hizo muy bien, la Susana, el hermano mayor, todos trabajaron muy bien. Yo me encuentro que me parece raro que a mí se me hubiera pasado esa película, porque en esa época, qué sé yo debí de haberla visto algo, pero no la había visto. Yo no Primera la vez. había visto. Yo no la había Incluso incluso el título, también, Legends, si uno lo ve en inglés, of the Fall, era como, muchas veces yo la asociaba era con las estaciones, era más bien como el otoño. Pero sin embargo el título en español le pusieron de pasión, algo así. Parecía también como rara que esa muchacha se fuera a vivir con ellos para allá, como que no tenía familia, se había muerto el papá, Ella pero no ¿quién tenía más? familia, esa es la realidad, ella no tenía familia, pero no deja de ser raro como quiera. Que ella se fuera y se quedara para allá todo. Y los muchachos, sin embargo, salían a estudiar. La mamá se fue para una ciudad y los muchachos iban a hacer su college y todas sus cosas y se graduaban bien. O sea, como que esa parte, ese movimiento de estar tan aislados en Montana, en la Rocky Mountain de Montana, y que no, ellos se educaron, salvo Tristán, que parece que fue el único que no salió a estudiar a la universidad, pero los otros dos sí. Entonces, qué sé yo, muchas cosas no me parecían tan creíbles, aunque se supone que es un tale, ¿verdad? O sea, que es una historia que se está Sí, inventando. bueno, es basada en una novela, la Pero que novela de Jim Harrison, eh, y está recreando, bueno, todos esos acontecimientos históricos que pasaron, que la película es una ficción basada en la novela. Esta película le pasa a esas narrativas que son muy extensas, y es que los personajes como que viven transformaciones muy rápidas, que a veces no es que se le pierde el hilo, sino que le quitan credibilidad. Creo que un punto que ubica fue cuando aparece Isabel II, que ya aparece una mujer, se ve cuando Susan la lleva a estudiar fuera, y después aparece ya una mujer que me lucía muy madura para la edad que tenía, porque en un momento se habla de que tiene 19 y Susan dice, no, 21, ya cuando está relacionada. Eso le da un toque de rareza, porque se siente medio incesto, porque esta niña es como una hermana. Y entonces ahí ya esta relación de casarse, de tener hijos, pero bueno, ahí hay unas estructuras de parentesco que no son las occidentales, porque Tristán estaba más dentro de la perspectiva de los aborígenes que dentro de lo occidental, y aunque no se ve que fue a la escuela, pero por la redacción de sus cartas
y su destreza de pensamiento se ve que tuvo, bueno, formación tuvo, o sea, aunque no fuera de manera formal, tanto con el padre, que él admiraba mucho y que era toda una autoridad en el pueblo, como esa educación no formal de parte de su padre, el indígena. Mira, yo Doña no América creo tiene que la él no mano. fuera a la escuela, Lenín, porque fíjate que al coronel le, le, le molestaba, no, le preocupaba que Isabel II no fuera a la escuela. Y hasta pidió Sí, permiso para educarla, o sea que no creo que sus hijos no hayan ido a la no escuela. hayan ido a la Ahora, escuela. que quizás no haya ido a la universidad, tú ves, eso sí es Sí. posible que Tristán, porque Tristán era como más salvaje y más compenetrado con la naturaleza que los otros dos. Los otros dos eran muchachos, aunque vivían en Montana, eran muchachos citadinos. Sí. ¿No? Y hay una formación fuerte que implicaban iniciación. O sea, este señor eh, en un momento le tatúa, le hace un tatuaje efímero como un signo de iniciación que luego lo hace con el niño, con Samuel, Samuel el niño, no Samuel el militar que murió. Doña América hace rato tiene la mano levantada. Vamos a darle participación, por favor. No, lo que pasa es que Buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches. Sí, se escucha muy bien. Doña Mari parece que está hablando también. Doña Mari no Ok, encuentra, gracias. nadie encuentra su manita casi, ¿eh? Mira, Doña América la encontró, pero Doña Mari tampoco Sí, encuentra la manita. Así que después de Doña América le damos chance a Doña Mari. por favor. Muchas gracias. Primero quería saludarles a todos y agradecer especialmente al Colegio Babeque por este privilegio que nos brindan. Ya con relación a la película, no quisiera repetir porque ya lo han mencionado, el tema de la fotografía, la música, la escenografía, la actuación. Hay un juego de luces extraordinario, la naturaleza con sus colores, el paisaje, el contraste de llanuras inmensas, las montañas, en fin, una escenografía en general muy disfrutable. Ahora, desde el punto de vista del contenido, como ya lo dijeron, efectivamente, es una película cuyo contexto histórico lo ponen a comienzos del siglo XX. Y la referencia cercana es cuando son jóvenes, participan en la Primera Guerra Mundial. Es decir, en el 14 que surge el gran conflicto, el conflicto surge en Europa. Del contexto se desprende que el padre es inglés, porque hay una frase que dice, ellos no son ingleses, nunca la han conocido y se van a Inglaterra. Es decir, ellos participaron y participaron los 3 hijos. Es decir, que ellos sentían profundamente su origen a través de su padre. Por otra, en la vida familiar, porque aparte del contexto histórico está las relaciones familiares. Y las relaciones familiares están planteadas de un coronel. Si es coronel, es un ex militar que dejó precisamente su accionar como militar y se convierte en un inmenso empresario, diríamos un gran terrateniente, pero que coincide y convive con una comunidad familiares con esa familia. Se está cortando, doña Sí, América. se está cortando. Dejamos de escucharla. A ver, yo tengo problemas con el micrófono. Pero Ahora se se oye oye bien bien. ahí, ¿eh? Ahí Se se oye está bien oyendo ahí. bien, no mueva nada.
Ya, de todas maneras me está saliendo unas luces rojas a mí. Pero bien, el tema es que quería insistir en la vida familiar. La vida familiar que implica por qué se va la madre. Y la madre se va porque no lo quiere al coronel. Así de simple. Y ella se va y tiene su vida, pero sigue conectada con los hijos a través de la correspondencia. El hijo menor, vale decir, el gran protagonista de la película, al campo, a la casa, y se integra en la vida, costumbres y hábitos de la cultura indígena. Él es el que aprende todo, él es el que lo capta todo y lo capta de una manera muy sencilla, porque a él quien lo cría, quien lo educa, quien lo protege es esa familia indígena, porque era el menor en ausencia de la madre. Son los que más influyen. No importa que parezca un salvaje o un espontáneo, pero es el que más capta la cultura indígena, no la europea. Sin embargo, también se va a la guerra, pero termina yéndose, que uno no entiende si se queda en el África o se queda en las selvas del Mississippi o se queda donde, no está claro dónde se queda, pero es una vida de aventura. Con los hermanos se da el conflicto de temperamento, de educación, la influencia de la madre. Tiene un perfil diferente en esa familia. Y la niña de la familia indígena estaba convencida de que se iba a casar con el hijo. Sí. Cuando yo sea grande me voy a casar. Pero ¿con quién se iba a casar? No es que se iba a casar en general, se iba a casar precisamente con... Tristan. Exactamente, con Tristán. Y eso se da. Es decir, la niña lo pensó, lo soñó y se realizó. Todo esto hace muy compleja, familiar, es muy compleja. Y al final no sabemos cómo terminó la madre, pero sí sabemos cómo termina, es decir, la esposa del hijo tan formal, porque se suicida también. Es decir, es una vida trágica. Y ahí me quedo porque tengo ya una luz roja insistente. Muchas gracias. Bien. Doña Gracias. Mari, le doy paso ahora, porque doña América puso algo sumamente interesante que no hemos hablado, no hemos mencionado en todo este tiempo que tenemos, y es central. Primero, dos problemáticas que la película aborda y que son como la trama del conflicto. Un hijo de blanco creado por indígenas, y eso ha sido muy estereotipado desde Tarzán en la historia de la literatura y del cine. Y una parte que el hermano le dice, tú nunca has seguido reglas. Cuando se da el otro gran conflicto, que estamos hablando de tres hermanos enamorados de una mujer, que eso devela muchas cosas. Primero, la localidad, o sea, el entorno en el que viven, es que estos muchachos no ven mujeres, no hay otras mujeres, se vuelven locos los tres por esta mujer que llega e incluso rompen las leyes del tabú. Y uno de los tabúes más fuertes que existen es el tabú de la sexualidad, o sea, enamorarse de la novia, de la prometida de un hermano. Y entonces, pero ¿a qué reglas se está refiriendo el hermano? ¿A las reglas occidentales o a las reglas un poco del instinto y de eso, o de esa no occidentalización que en la que él también ha sido formado, incluso con rituales? O sea,
ahí hay dos conflictos, o sea, una confrontación de lo que son los valores en dos contextos culturales que convergen en una familia, y lo otro es ese tabú, cómo se rompe ese tabú de que tres hermanos se enamoran de la misma mujer e incluso oficializan tres relaciones que se oficializan, y por eso ese final de esta mujer que ama a este hombre que se enamoró, se deslumbró desde que lo vio la primera vez. Entonces, ahí hay esos dos niveles de complejidad, y voy a dejar para ahorita, después de escuchar a doña Mari, para que hablemos del oso, el tema del oso en la película. Adelante, doña Mari. No, yo lo único que tenía también comentar era el problema del asunto de los tráficos con el licor, porque se estaban buscando un problema. Si tenía ya los caballos que podían renovar la finca, o cómo se mete a violar la ley, se estaba buscando un problema gratuito. Además, entonces el papá, si era un militar, ¿cómo permitía eso? No tenía como mucho principio tampoco, porque estaba violando la ley de ese momento. O sea que vamos a decir que prácticamente parte de los problemas se lo buscó él mismo. Bueno, usted vio que cuando... Ay, perdón. No, ya, yo no sé, que yo no hablo mucho, yo no sé ni manejar. Pero buen punto, doña Mari. Usted vio que una de las cosas que se subrayó fue cuando el hijo lo gana el puesto de senador. En la familia se habló con un tono muy subrayado de que él aprobó la ley seca. Y ese punto es importante. Termina la guerra y miren que eso afectó a la familia y afectó la estabilidad de Susana, que era que estaba llevando la familia, cuando dice que hubo una baja considerable, porque era una familia, decía doña América, terrateniente, pero sobre todo ganadera. Incluso en un momento se ve que ellos en alguna manera recuperan ganado silvestre, o sea, ganado, ¿cómo se le dice? Cimarrón. Y por ahí estaban un poco las habilidades de Tristán cuando doma el potrico que encuentran y rápidamente lo doma. Entonces, ahí hay una crisis, ahí la guerra genera necesidades de nuevos negocios, y ahí todo el tema del contrabando, que es una referencia epocal también, que nos ubica ya después del 24, los años 30, y hay un tema crucial para ubicarnos, que es el vestido que ella usa, el vestido blanco y negro cuando va a verlo a la cárcel, que es un traje completamente art deco de los años 30. O sea, ese vestido de columna con líneas geométricas que cae, que se le siente el peso, o sea, completamente art deco. Y el otro tema, eso para hablar un poco, el papá no era de esa, él estuvo cuestionando al gobierno constantemente. Y cuando el hijo va a comunicarle, a pedirle la bendición, al final termina todo en un desastre, porque él no cree en ese sistema. Porque es un sistema dual, es un sistema que propicia la corrupción, porque a él le quitan una caja de whisky que lleva para su papá, pero en la casa del hermano hay una bodega de whisky y de bebidas alcohólicas. Se ve que Es en lo la que fiesta ellos están bebiendo. En la fiesta están bebiendo. Exacto. Entonces, ese sistema de corrupción que María del Mar menciona Está cortado, Lenín. No se te está escuchando, Lenín. el regón, Cecil, se cortó. Sí, se te está ¿Perdón? cortando, se te está cortando. Parece Probablemente que la soy yo. señal. Déjame Sí. retomar algunas cosas. Cuando yo me pongo a buscar para escribir la invitación, habla de que esta es una historia de romance, pasión, drama y traición. Si usted quiere que le diga la verdad, yo todavía estoy buscando cuál es la traición.
Parece sencillo pensar en traición cuando hay 3 hermanos que han compartido la misma mujer. Sin embargo, yo entiendo que en ninguno de ellos ha habido traición. Samuel, que por cierto, doña América, creo que Samuel era el menor. Y por eso es que Tristán va a la guerra. Tristán va a la guerra a cuidar a Samuel. Su papá le pidió que cuidara a Samuel. Primo Lenny. Cecil, Ajá. tú te Oigo bien a Lenin, pero no a Cecil. Cecil se está Cecil, contando. tú te fuiste, parece que tú también tienes problemas de Tenemos señal. problemas. Eso es típico cuando hay este tipo de eventos meteorológicos. Sí. Y Qué en lo que lío. Cecil le encuentra la cosa, que yo no he encontrado la manita, alguien que me diga, porque no sé dónde la he No, encontrado. no se la ha veo yo la desaparecido. manita En lo que tampoco. Está en Bueno. reacciones. Sí. ¿Me escuchan ahora? Abajo. Tienes que que darle eso a la La carita carita, más. porque si le das a la flechita nada más te da 2 opciones, pero si le das a la carita te... Sí, pues eso Mire, fue, ok. Esto Eso fue, está gracias. bien complicado, porque algunas no se oyen y otras se oyen a velocidad súper rápida. Por ejemplo, María del Mar se oía rapidísima. Ahí. ¿Ustedes me están escuchando bien a mí ahora? Sí, ahora sí. Ok, yo voy a retomar la idea. Estaba diciendo que cuando busqué para escribir la invitación de la película, me sale que esta es una historia de drama, romance, pasión y traición. Y digo que todavía estoy buscando cuál fue la traición. Porque es sencillo pensar que cuando 3 hermanos han tenido a la misma mujer, hay una traición. Sin embargo, yo no creo que ninguno traicionó al otro. Tristan se involucra con ella ya cuando Samuel muere. Y Alfred la respeta cuando está con Tristan. Y es cuando Tristan la abandona y espera muchísimo tiempo, es que ella se va con él. Ella se va con él. Porque ella le respondió a Tristán cuando él regresó: yo te dije que te iba a esperar para siempre, pero para siempre es mucho tiempo. Sí. Se pasó demasiado tiempo. Y esta Sí. mujer finalmente capituló y se involucró con Alfred, a pesar de que ese no era el hombre con el que ella soñaba. Pero yo no veo traición todavía en ninguna de esas relaciones. Ni veo traición de parte de los indígenas a ella, ni de ellos al padre, no veo traición. El mismo hermano que está en política no lo traiciona, hace lo posible por reducirle la condena a Tristan. Y son 30 días que él tuvo que pasar en la cárcel. Lo que pasa, señores, es que Tristan era violento, era feroz, era feroz. Todo lo resolvía, óyeme, a los puños, disparando, cortando. Era un tipo que sacaba el corazón, aprendido eso de los indígenas. Entonces, no era fácil, pero realmente yo todavía sí veo el drama, mucho drama, mucha tragedia, todo termina muy Melodrama. triste, pero no veo la traición. Cecil, cuando tú hablas de que él era violento, vamos a abordarlo desde las 2 perspectivas, o sea, las 2 perspectivas culturales que había, pero ¿quién era más violento que quién? Mira cómo muere su esposa. O sea, estamos siendo violentos aplicando una ley a los más débiles o con quien nosotros queremos aplicar las leyes y para nosotros no. O sea, eso lo extrapolamos a lo que es la sociedad contemporánea. O sea, cuando el pueblo se tira a la calle, cuando la universidad tiraban piedras, o sea, eso es violencia, pero la violencia de los sistemas no es violencia, ¿se entiende? Y quizás la solución sería una perspectiva más contemporánea, quizás más inteligencia emocional, podríamos llamar ahora, pero son 2 perspectivas. En esa época de violencia con violencia, generando violencia, tú ves. Incluso yo siento que hubo un desarrollo en él, desde el punto de vista de lo que hoy sería inteligencia
emocional, cuando antes le hacía la cosa por instinto, al final cuando tiene niños le dice, tú me cuidas a mis niños, tú vas a cuidar de Samuel. O sea, ya él está pensando, lo que sea, hay una evolución emocional del personaje, pero es que es una película. O sea, cuando él saca el corazón, que eso yo lo encuentro exageradamente melodramático y a lo mejor melodramático en el ámbito del cine suele ser peyorativo, pero no, eso tiene su estructura. O sea, el drama son los sufrimientos y las pasiones de la vida. El melodrama, una composición que cuenta, y melodrama sería eso, una película que exagera esos sufrimientos y esas emociones. O sea, no Pero bastó es que con él que no el podía hermano... llevar el cuerpo de su hermano a su Sí, Eso casa. es, el corazón era la mejor manera de llevar algo para enterrar, porque no iba a poder sí, llevar sí, el cuerpo. eso se entiende, pero como lo muestra la película, eso se entiende. Además, ya veíamos que era una práctica ese tema de, incluso cuando él le corta la uña al oso, eso fue un trofeo a nivel de la familia. Del que Pero bueno, el indígena se sintió muy orgulloso de se que él le sintió muy cortara esa uña. Ajá. sí, pero bueno, esa perspectiva melodramática donde los sufrimientos se exageran en la película y van más allá como esos sufrimientos cotidianos de la vida. No sé si Diamela estaba primero y después Doña América. Diamela, por favor. Bueno, sí, yo, hablando de lo de Doña América, hay dos cosas. Doña América, para mí, y me pareció que estaba claro desde el principio, el mayor era el Alfred, el del medio era Tristán, el violento, el todo, el muy... El del medio era Tristán. Y el más pequeño, que era el más dulce, el que más lo protegía, era el Samuel. O sea que realmente en todo momento se vio cómo los dos hermanos, el más grande y el segundo, protegían al más pequeño, a Samuel, cuando se fue a la guerra y todo. O sea que esa parte yo la tengo clara, pero lo de la traición, nadie traicionó a nadie, simplemente todos estaban deslumbrados y enamorados de la misma mujer, pero no fue por traición, porque desde que, bueno, Samuel, que era el más como buenito y más que sé yo cuánto, que se parecía como que ella era demasiado mujer para Samuel, por todo, como hablaba Samuel, era como muy bebé, muy protegido, y ella era una persona muy libre, incluso se ve desde que ella llega a la finca como ella es la que anda montando caballo y todo, ella era más parecida a Tristán desde el principio. Y por eso fue que después, cuando se van a consolar, es que realmente como que se nota esa atracción, pero eso no fue buscado. Era un abrazo de consuelo pero sí el otro vio eso y pensó, pero realmente no. Todavía ella quería a Samuel, a su novio, con quien ella fue. Luego vino, se presentó lo otro, ya cuando vino de regreso, muerto el otro, aquel amor, entonces ahí ya, o sea, simplemente se desbordó y se dejó que sucediera. Y luego el otro hermano mayor, que también cuando la vio que bajó, los ojos se le pusieron grandísimos desde que él la vio, ella también era verdad, cuando él dijo, desde que yo te vi, yo me enamoré de ti. O sea, todos se enamoraron de ella. Yo hasta en algún momento pensé que hasta el papá, porque cuando fue el hijo mayor a decirle, tú siempre has querido más a que sé yo cuánto, y ahora lo está defendiendo, y como que era como, y ahora también tú, como si tuviera el papá también enamorado de la muchacha. El lío. Tú sabes Bien, Doña que una América. persona me vio el título de la película y me dice, ay, yo sé cuál es esa película. Esa es la película en que los hermanos se pasan la mujer de mano en mano. Ay, Y le Dios. dije, no es Ay, tan ay, ay. simple así, ¿no? No es tan simple así como que se la pasan de mano en mano. Cuéntanos, Doña ¿quién más? América. Doña América tenía mano levantada. Sí. Tiene el micrófono cerrado, Doña América. Ahora espero que el sonido funcione. Sí, funciona. Yo estoy repensando la perspectiva de Cecil respecto a la traición. En este momento y lo que yo vi, yo no veo traición. Yo tampoco. No lo veo y simplemente para mí el fenómeno afectivo familiar
se explicaría en tanto la traición es en la mirada del otro, pero no en la realidad. El otro que no sabe el contexto, las relaciones familiares, entre hermanos, entre la chica que llega, novia de quien fue, que después el novio muere y que el hermano es el que trata de salvar esa relación, pero ante la muerte, y ella se enamora también, y se enamora sobre todo de Samuel. Eso se da, pero no hay traición. Se da el contexto donde realmente se manifiesta un prejuicio social, es decir, cómo nosotros vemos al otro, cómo nosotros interpretamos las relaciones, y es un fenómeno cultural. Por lo tanto, que no se asombre que consideren que hay traición. Es el contexto cultural en el que vivimos, en el que crecimos, pero en la realidad, desde fuera y analizando, yo no le veo tampoco la traición. No. Por otro lado, y retomando lo que dice también Diamela, considerando el contexto, la película que tiene un trasfondo político muy profundo para mí. ¿Por qué? Porque nos plantea a un alto. Se nos Se fue Doña América. Se fue el audio de Doña América. En lo Qué que Doña pena. América retoma esa idea, vamos a darle la oportunidad a Julia Nadal. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Ok. Yo creo que estamos poniendo el tema de la traición solamente con el enfoque de pareja. Y yo pienso que traición puede haber entre la familia. O sea, yo creo que en este caso, para mí, la traición está de parte del hermano mayor, que sigue como los ideales de la madre hacia la ciudad, hacia los cosmopolitas, porque ella, la madre, no pudo vivir en ese campo, por eso así es que yo lo veo, por eso abandonó el esposo, no era de ese tipo de vida, y todos los otros se mantuvieron firmes en la esencia de la familia, del campo, de lo natural. Para mí esa puede haber sido la traición, no en el aspecto de relaciones entre parejas. Puede ser, sí. No, y yo no lo veo tampoco porque estaba muy claro como que en esa familia el tema del destino, de cada quien buscar su trayectoria, su identidad, estaba claro porque aunque la madre se fue, la presencia de la madre estaba ahí. Incluso hay un momento de tensión en que el hijo le dice que él como que no superó el tema de que la madre se fuera. Y incluso este tema de que Isabel II la llevaran fuera de la ciudad a estudiar, o sea que eso era como una posibilidad en la familia, independientemente de las La contradicciones. quisieron llevar, Tampoco. la quisieron llevar, Sí, pero ella sí. no se adaptó, no lo aceptó. Ujú. Ellos quisieron, pero no. Pero bueno, estaba en la perspectiva de la familia esa idea de búsqueda de cada quien de sus identidades. Fíjate qué es lo que el padre rechazaba del gobierno. Él dice, yo estuve ahí y yo vi cómo abusaban de los débiles. Entonces, básicamente yo creo que el padre se separó del gobierno, del ejército, de todo, cuando vio cómo el maltrato a los indígenas. Y no sé si ustedes se dieron cuenta que ellos protegieron al papá de Isabel II. En un momento Cuando fueron fueron a a buscarlo. buscarlo y él le dice, sí,
no le dijo no lo conozco, le dijo, ah, sí, estuvo aquí hace como 4 o 5 años, pero creo que se fue a Hong Kong o a Australia. ¿A dónde fue que se fue? Alejó a la gente, pero el hombre vivía ahí. Y arraigado con familias. Arraigado con familia y de todo, sí. Porque Sí. Isabel II era mestiza, era hija de indígena, de madre indígena, pero padre blanco. Pero Exacto. Hay uno, yo pienso que la narrativa de esta película es muy buena, porque la película es muy larga, sin embargo, no cansa. Y mire que abarca un periodo de tiempo grandísimo. Y aún así, uno mantiene, por lo menos yo, mantuve el interés en la película y no me cansó. Me así pareció es. que fue una película en ese sentido bien lograda. Puede que tenga Algo que sus ayuda, exageraciones. Sí, claro que sí. algo que ayuda, Cecilia, es que las escenas son cortas y Sí. las transiciones sutiles. O sea, la edición es buena y las escenas son cortas, no se extienden mucho en escenas que toman muchos planos. Hay un elemento que no quiero dejar de mencionar y es el molino de viento. O sea, más que la fachada de la casa, que siempre es algo emblemático, el entorno familiar estaba dado por el molino de viento, pero el molino de viento nunca se movía. O sea, se veía un molino estático y casi en silueta con una luz Lenín, yo ni azul. cuenta me di de eso. Sí, bueno, es que aparece, cada vez que van a entrar a una problemática familiar, entran con el molino, pero el molino no se mueve. Y el otro tema que Tendré le que da mucha verla de fuerza. nuevo porque yo no me acuerdo de ese Yo molino. tampoco. Yo no vi el Oh, molino tampoco. pero era la entrada clave de la película. El molino de viento con el paisaje siempre con una Va a haber paleta que de verla colores otra azules. vez. Esa parte no la vi. Y el otro tema, bueno, son 3 temas que son muy simbólicos que quiero abordar, es cómo la tumba de Samuel se va convirtiendo casi en un lugar de peregrinación. Sí. Incluso, y es como el lugar sagrado, porque ahí al final comienzan con la tumba de él y terminan Como un con la cementerio. tumba de todos y poniendo el acento de que el único que no tuvo tumba fue Tristán. Sí. Y eso marca simbólicamente el acento de cuán diferente era él, qué tanto pertenecía o no pertenecía, incluso cuántas veces se fue y no sabían dónde él estaba, pero siempre daba una señal. Sorprende cuando él llega este tema de la gratitud, de traer los regalos para todo el mundo y cosas muy emblemáticas. Y lo otro, el oso, que el director le da un tratamiento casi de tótem, pero me imagino que no lo explica muy bien, pero que va más por la línea del indígena con el tema de cuando él le corta la uña. O sea que más que preocuparse por las heridas, fue como esta celebración de su valentía, pero cómo termina, o sea, cómo el oso es un referente como de un animal temible, es como ese amor-odio que estaba presente en las relaciones, pero que en la perspectiva del oso, incluso el padre se vio en un momento en una parte de la casa una estatuilla de un oso, y que casi lo convierte podría convertirse en un tótem al que se adora, pero al que se le temía también. Pero ese Bueno, María oso, ¿verdad? Isabel. Está al principio, en el medio y al final. Recuerden que en el medio él tuvo la oportunidad de matarlo. Y le dice, mata ese oso viejo. Le usan la palabra vieja. Y él intenta matarlo, pero no pudo matarlo. Y el comentario del indígena es que cuando tú has peleado con un animal así, uno se convierte en el otro. Y fíjate que Tristan era salvaje, era bastante salvaje como el oso, ¿no? Y al final, cuando ojalá todo el mundo haya visto la película porque puedo arruinarles el final, pero al final cuando él dice, fue una buena forma de morir para él, morir vamos a decir, en manos, en brazos del oso, porque
así es como que estuvo a punto de ser al principio de su vida y así acabó siendo al final de sus días. Y enterrado en cualquier sitio, en cualquier ¿Perdona? lugar. Y enterrado en cualquier lugar. Porque Exacto. él no fue enterrado en el mismo sitio donde enterraron los demás, sino que en cualquier lugar, no se sabe. Murió en Los, ese... los dos son el oso. Ellos eran uno, él y el oso. Él y el oso. Doña Julia, adelante. Y María Isabel también tiene rato la mano Sí. levantada. En un principio dijo el señor, ¿cómo es su nombre, perdón? Lenin. Lenny. Lenny, que usted como que encontraba que el papel le pesaba a, Sí, a Brad Pitt. a Sí, Brad como Pitt. le faltaba experiencia. Realmente, Usted yo yo encuentro que no, porque fíjese, para mí él es un espíritu libre, tanto en la película como en su vida real. Él no es de estos actores de Hollywood que viven ese tipo de vida, sino que de lujo y eso. Él tiene otro prototipo y es más o menos así, es una persona libre. Él no anda engalanado ni nada de eso. Así es como yo lo veo, un espíritu libre. Y el papel le quedó como guante a la mano. Mira, lo que bueno, pasa, yo yo no pienso, es que hablo, no ay, es perdón, su Cecilia. culpa ser tan bello. No, ¿Verdad? el tema, yo no me refiero a la caracterización, porque de hecho el casting, si habláramos del casting, fuera otra cosa. O sea, yo pienso que el casting fue atinado independientemente de cuán ese personaje lo construyen desde el buen salvaje, que fue lo que se quiso hacer con él. Y yo creo que el casting por su fenotipo, su parecer físico, y ese sex symbol que era y que es todavía este hombre, el casting estuvo muy bien, pero la actuación, sobre todo al principio de la película, se siente en muchos momentos en lo que le ayudó la cámara, que en muchos momentos lo alejaban. No pasaba lo mismo con Susan, que llenaba la cámara y que la cámara se atrevía a cogerla en super primero plano. Si ustedes se fijan, hay pocos acercamientos cuando él está en estado de emociones fuertes. Por ejemplo, cuando llora, que queda mejor logrado al final, cuando muere Susan, que todas esas escenas de la guerra, por ejemplo, se veían un poco sobreactuadas. Esa escena, incluso con la del corazón, cuando él quita el hermano, de ahí se sentían un poco sobreactuadas y se entiende porque en ese momento de esa película, Brad Pitt era un principiante, prácticamente. Fíjate que esa es no sé si es la primera o es la segunda, pero él ha hecho 2 películas con Anthony Hopkins. Él hizo la de Meet Joe Black, que es la de la muerte, donde él es la muerte. No, Joe Black es la muerte. No, él es la muerte, que viene a buscar a Anthony Hopkins. Esa es su otra película con Anthony Hopkins que han hecho juntos. Yo pienso que es quizás el director que exagera mucho los primeros planos con él, porque realmente eso es una cara que vale la pena enfocar, pero yo creo que la enfocan demasiado, o sea, le tratan de sacar demasiado provecho a su aspecto físico. Sin embargo, el actor que usaron como Brad Pitt joven, a mí no me convenció. No, La pelea con el oso al inicio, no me convenció ese casting con ese actor. Ese sí se veía muy novato. Vamos a ver a María Isabel lo que tiene para decir. Bueno, no tengo mucho que decir porque todo está dicho. Me encantó la película, me mantuvo atenta todo el tiempo. La fotografía, el paisaje, maravilloso, maravilloso. Y la música, ni se diga. La actuación también me pareció muy buena, sobre todo ya en la segunda parte, cuando ya estaban los actores definitivos, Brad Pitt,
como dice Cecil, la primera parte, el Brad Pitt joven, tampoco me gustó. Pero algo que yo creo es que la temática de la película ahinca mucho en la relación del oso con el hombre. Y yo siento como que hubo una conexión en el momento que Brad Pitt peleó con el oso, y ustedes me dicen si yo estoy equivocada, pero no lo entendí muy bien. Lo que dijo el indígena, el narrador, de qué pasaba cuando lo que le pasaba a Brad Pitt por lo que resultó de esa pelea de cuando era joven. Incluso yo no sé qué pasó en un momento que él estaba acostado con Susan y él despertó y sacó un cuchillo y ella se asustó. Yo no entiendo esa escena, qué fue lo que pasó. Si es que a él en un momento dado se le apoderaba algo en su alma, no sé. Quiero que me expliquen eso que pasó en ese momento ahí. Y otra cosa, en la película dijeron que la mamá se fue también porque le tenía miedo a los osos. Eso lo narraron también, que ella se fue porque no le gustaba el invierno con miras a regresar, pero porque tenía miedo a los osos. Ah, sí. Ella quería, ya ella no estaba enamorada. A mí me parece Ah, que sí. que fue un sueño. Cuando él se despertó, él estaba en sueño pensando como en una pelea, porque la verdad que él peleaba, él era realmente wild, como dicen, porque hasta cuando la cerveza del indígena y todo, y ya se terminó, estaba todo aplacado, y él vuelve arriba del tipo. O sea, él era muy violento. Entonces se estaba soñando a lo mejor alguna pelea, alguna cosa, y se despertó con el cuchillo. O vivía, tú sabes, siempre listo para reaccionar. Pero ¿cómo lo percibió ella? Porque ella se asustó. Claro, Ella ella se le tenía asustó, pues si te miedo. sacan un cuchillo así, Claro, Yo me asusté cuando lo... ella le tenía miedo porque es que él era violento realmente. Yo pensé que era resultado de algo, del origen que hubo al principio de la película con la pelea con ese oso. Y algo que dijo el indígena el narrador. Eso, como que él a era él... como un poco con instintos animales, yo pienso. Era como el menos sofisticado de los hermanos. Y sofisticado sí sería la palabra, como el más básico de los hermanos. El que tenía los instintos más básicos. Cuando lo presentan, le dice, tiene menos modales que, tu perro tiene más modales que los que él tiene. Pero Sí. eso es un tema cultural, o sea, del mismo contexto en el que él se desarrolla. O sea, Ahora miren, si analizamos esa relación familiar, esos hermanos se querían mucho, especialmente los dos otros hermanos querían mucho a Samuel. Y fíjate que los relajitos de Tristán con Samuel eran muy físicos, eran cocorrones, sí. empujones, le quitaba esto, o sea, como los muchachos, así como los niños, como bien inmaduros eran los relajitos entre ellos. Yo no sé si pensar, alguien desde que empezó, que estaba viendo la película conmigo, me dijo, ay, muy predecible, se van a enamorar los tres de la misma mujer, obvio, ¿verdad? Sí, eso era predecible, eso se vio desde que la miraron, supimos que eso iba a pasar. Sin embargo, el desarrollo de la película para mí no fue predecible. Por ejemplo, ¿fue predecible que él se enredara con ella después que llegó de la guerra? Sí, pero que él la dejara y se fuera por ahí sin uno entender qué estaba pasando en esa cabeza, qué lo motivó, lo voy a decir disturbar, pero creo que la palabra está mal usada. ¿Qué mosca le picó a ese hombre que se fue para el África y se fue a vivir con tribu y además
era maravilloso, sabía manejar barco, era de, ¿verdad? Era todo un héroe. ¿Qué pasó ahí? Que el otro hermano iba a terminar con ella, me pareció quizás predecible. Ahora, que él acabara enamorándose y siendo feliz con Isabel II, eso yo no lo vi venir. Que Susana acabara cometiendo suicidio, eso yo no lo vi venir. No, no. Que Isabel II se muriera, no lo vi venir. Que él llegara a vivir hasta viejo, tampoco lo vi venir. Entonces, que el papá acabara de esa forma, tampoco lo vi venir. O sea que sí tenía partes predecibles, pero muchas otras partes, el elemento sorpresa estuvo presente siempre. Cecilia, él tenía un remordimiento enorme por lo del hermano y la relación Sí. de él con Creo que ella. él se sintió Y hasta que culpable. él no se, cuando él se fue, yo de una vez pensé, ese se va a curar en el mundo de este remordimiento que tiene. Pero mira cuando él le manda la cartita, solamente le pone 3 líneas, bastante burdo, cásate con otro. O sea, él no tenía como delicadeza ni nada de eso. Sí, Y sí. sí, se Era sentía otro muy responsable de lo que había pasado y también culpable de estar enamorado como él estaba de la novia, del hermano. Sí. Pero además, sobre él le cargaron una gran responsabilidad cuando se despidieron que iban a la guerra. Insistentemente le decía, cuida a fulano, cuida a fulano. Bueno. O sea, había una percepción de la debilidad de los otros y de las habilidades que él tenía para que incluso en una guerra que él no había estado, sus habilidades de sobrevivencia los hacían responsables de los hermanos y él lo asumió. Mira, Y en un varias momento veces, Alfred se lo insinúa. En un momento Alfred lo insinúa. ¿De verdad lo estaba cuidando? ¿De verdad él no quería que se muriera para quedarse con Susana? sí, Se varias veces insinúa, pero salió. no, pero yo entiendo que no, que él hizo lo posible, lo que pudo por cuidarlo, pero eso no ese peso no se le quitó de su mente. Yo Sin quiero embargo, al recuperar algo. final encontró felicidad con Isabel II. De Quiero hecho, recuperar algo. recuerden Ay, la perdón, María. escena, ajá, perdón. No, adelante tú, yo lo No, conecto ahora. que ya él viviendo con Susana y que se le pierde un cabrito, que no sé qué fue lo que se le perdió, un becerrito, que se enredó con el alambre de púa. Recuerden que al hermano Sí. falleció por lo del alambre de púa. Ese es un detonante para que a él se le alborote el loco y decida irse. O sea, el trauma de la muerte del hermano y la responsabilidad que él llevaba es lo que lo hace aparecer con esas condiciones, porque cualquiera diría, bueno, ya está con Susana, ya es feliz. No. Sí, eso es cierto. Ha resuelto psicológicamente la muerte del hermano. Él que podía haberlo salvado no lo pudo salvar. Entonces esa es esa gran pena es la que lo hace salir de ahí huyendo y abandonarla. María Isabel, tú tienes Sí, la yo mano levantada de nuevo. No, Cecil, se me olvidó bajarla. Ya. Bueno, pero yo quería Gracias. recuperar algo que dijo María Isabel, que cuando la madre se va, supuestamente ella se va huyendo del invierno y ahí de nuevo se menciona el invierno, aunque nunca se ve, pero dice, se fue el invierno, volvió la primavera, pasaron estaciones y ella nunca más volvió. Y entonces esa escena que está toda la familia despidiéndola, habla de que era una familia que tenía apertura, o sea, que esta mujer se va y se va por una temporada, deja a la familia y va a volver y al final nunca volvió y eso explica incluso que Susana llegue y que viene por una temporada a conocer la familia y se queda el resto de su vida y la familia la coge y ella está ahí, tiene ya una presencia y un rol en esta familia y con estas relaciones que se van sucediendo con los hermanos. O sea que Incluso, para la época tenían una apertura. Tamara tiene el micrófono abierto. incluso ya los hermanos en la guerra
que cuando ellos van a almorzar, van a comer, en fin, entonces el papá se va con ella y se sienta conjuntamente con los indígenas, porque es que él se identificó totalmente con esa parte indígena, con la guerra, y de ahí que entonces él no creía, cuando el hijo fue a pedirle la bendición, para él optar por la parte de Senado, que le dice cuál es su recompensa, qué te piden, porque que él no cree en ese sistema. Entonces, él identificado totalmente con los indígenas, mira cómo ellos van a la mesa de ellos, a acompañarlos a ellos, luego que los tres estaban en la guerra. Importante en la escena del suicidio, cuando Susana se va a suicidar, que se corta el pelo. Sí. Eso y lo del dedo, que en un momento Anthony Hopkins, el padre, hace una seña en el conflicto con el hijo, tanto Tristán como él sacan el dedo, tanto eso como los cabellos. Primero el dedo, resistencia, de resistencia en una guerra, y el pelo, que ella se corta el pelo, decimos, ¿por qué no se suicida y hace este ritual de cortarse el pelo? Esto es un símbolo de se perdió la batalla. Ya le pertenezco a otro, le pertenezco, paso a otra etapa. Y entonces se corta el pelo como él cortaba mechones a los caídos. Entonces hay una simbología que esta película se presta para estudiarse, conectarse y profundizar, porque está hablando de una cultura, de lo que pasa con la vida, y hemos hablado aquí cuando hemos tocado este tema de la guerra, lo terrible que es la guerra y cómo todo lo toca y lo transforma. Aún el que no está directamente involucrado, pero quién no, cuando en el entorno hay estos enfrentamientos y todas estas violencias. Hay algo que yo quería, que no me quedó muy claro, y es que cuando le dice Tristán, le pregunta a Samuel si ha tenido ya relaciones con la novia, que entonces él expresa un miedo a no quedar bien. Y luego ya de casado, entonces ella está en la plena seguridad de que no iba a quedar embarazada nunca. Entonces, esa parte es que no, ahí no quedó, no sé si Porque quedó estás claro mezclando los hermanos, María Isabel. si eso, si se consumió, si se consumó el matrimonio, ¿verdad? O qué pasó ahí en esa parte, porque ella decía que ella estaba segura que no iba a tener hijos porque él tenía problemas. Yo pensé que Yo era no como lo, que en yo la no lo vi guerra, así, ¿eh? Yo no lo vi así. yo pensé la lesión de la guerra del hermano mayor, quizá quedó que ya él no iba a poder tener hijos. Pero no era que no se consumaba el No, matrimonio. es que ella, mira, cuando él llega con ella en el Pero ese es tren, el otro hermano, María Isabel. Era Samuel el que no había tenido Samuel que sexo murió. con ella. Y este es Alfred, con el que ella se casa después con Alfred. Sí, pero cuando está con Alfred que ella le dice, Cecilia, ella le dice, cuando llegue el Tristán, que se ven solo, ella le dice, yo no voy a tener hijos. Ella dijo, Parece yo ser, quería tener tus hijos. sí, pero que Sí. y ella sabe que no va a tener, porque parece ser que Alfred llegó cojeando y cosas, parece que tuvo algún problema, pienso yo que él iba ella decía, él podía tener relaciones, pero no iba a tener hijos. No, Porque incluso ella incluso, le dijo a Tristán en la ajá, cárcel, yo muchas veces sueño que soy la madre de tus hijos. entonces, Claro. sí. Sí, le dijo ahí. Lenín, ¿qué dijiste tú de qué quiere decir el rito de cortarse el pelo? Porque cuando las protestas por la muerte de Masha Amini en Irán por el uso del velo, Sí. las protestas frente a las embajadas aquí en los Estados Unidos, embajada de Irán,
fue así, cortando, muchas jóvenes cortándose el pelo frente a la embajada, mechones de Sí. pelo, en Sí, pues, protesta a eso. en el ámbito de la guerra es como el caído, o sea, evidencia de que alguien ha caído y que se han perdido batallas. Entonces yo entendí que ella se está cortando el pelo porque ya perdió todas las batallas y da paso a lo que es el suicidio. Entonces siempre se ha estilado lo más sangriento en una guerrera, llevar la cabeza de trofeo. En otros O los momentos indígenas que le quitaban la cabellera. Sí, le quitaban la ahí se ve cabellera. el Incluso es indígena. mencionado en el momento que no le quieren servir el trago al indígena y Sí, Brad sí. Pitt, Tristán agarra al propietario del bar, ¿verdad? Y lo aplasta, lo golpea y lo aplasta contra la cosa. Le dice, ese ha arrancado varias cabelleras. Ah, Entonces, sí. la cabellera es Por muy nuestro pueblo. significativa. Es que los indios parece que Sansón, hacen eso señores, como trofeo. eso es Como trofeo. arquetípico también, eso, Sansón, la fuerza está en la Sansón, cabellera, faja contra cabellera en los luchadores, en o las sea, luchas tiene, libres. Y tiene para de una todo. mujer el cabello es muy significativo. No, y cuando fue Y, también el grupo a matar, a buscar a Brad Pitt, que fue ya cuando le dijeron, no te vamos a llevar preso, que es cuando el padre sale y acaba con todo, que va entonces el indígena e hizo un ademán con el cuchillo, con lo que fuera, como para cortar el pelo, pero él no lo cortó porque él no fue el que lo mató. No Él eran dijo, a mí no me suficientes. corresponde, a mí no me Un corresponde ritual, cortar el pelo. este ritual. Sí. ¿Qué Bueno, tú crees? señores, Pero el hijo mayor fue el que evitó que que lo que mataran. mataran al Sí. hermano, ¿no? Sí, Sí, sí. exactamente, ¿no? Que ese tiro cuando salió, óyeme, uno se quedó buscando y él fue quien lo salvó. Eso Así fue inesperado también. esperando. Ese abrazo del padre con el hijo y el reencuentro. Sí, Cecil, hora y sí. media, ¿cuándo vamos a cerrar esto? Sí, señores, sí. Yo creo que pudiéramos pasarnos la noche y seguirle encontrando aristas a esta película para seguirle puliendo, pero yo creo que podemos irnos despidiendo, no sin antes yo presentarles muchas actividades interesantes que tenemos para estos próximos días. Permítanme compartirles. Bien, fíjense, mañana regresa con nosotros Kilvio Cabral Achecar y Diamela, los dos, porque los dos comparten con nosotros. Déjenme quitar eso. Okay. Nos va a dar un viajecito virtual por Egipto. Fíjense bien, ya Kilvio una vez, en una de las primeras charlas que hizo con nosotros, nos presentó a Egipto, pero este Egipto es como 20 años después, un viaje reciente que hizo hace poco, y nos va a presentar un Egipto que no es las pirámides, que es el arquetipo que uno conoce de Egipto. Él nos va a presentar que Egipto tiene mucho más que presentarnos que pirámides. Entonces vamos a ver esto mañana, miércoles, a las 8 de la noche, aquí mismo por Zoom. A ver. El viernes, oigan bien, viernes, vamos a tener presencial en el Teatro Laura Bertrán una conferencia recital. Este artista que reside en Estados Unidos es dominicano, se llama Adán Vázquez. Él es actualmente profesor en el Conservatorio Nacional de Música, pero también es director de arte en, ay Dios mío, en Washington Heights, en el Conservatorio de Washington, Musical de Washington Heights. Él nos va a hacer una conferencia sobre la historia del arpa, pero la cual va a ir ilustrando en vivo. Y junto a él va a haber un grupo de cámara que va a ser dirigido por Eric Dalmau, quien es el maestro Eric Dalmau, quien es director de orquesta y también es dominicano. Él es graduado de Berkeley. Esto es el viernes a las 8:30 en la sala de teatro Laura Bertrán. Tiene un costo de 500 pesos por persona. Se está buscando con esto recaudar fondos para hacer un concierto mucho más grande.
Y como ustedes saben, nosotros abrimos portones y ustedes pueden estacionar su vehículo dentro del recinto escolar. Así que no se pierdan esto el viernes. Quiero seguir hacia la semana que viene, porque la semana que viene también está bonita. Vuelve Adolf Gottschalk. Esta vez nos va a hablar otra vez, por supuesto, sobre cultivo de plantas, pero esta vez nos va a dar una perspectiva diferente. Digamos que sobre aspectos que a veces no se toman en cuenta, aspectos curiosos. Así que vamos a ver un enfoque un poquito diferente en esta conferencia. Esto es el lunes a las 7:30 de la noche por Zoom. Vuelve el Cineforum. Esta vez nos vamos el martes a comentar la película La canción de los nombres olvidados. Una película que tiene relación con el Holocausto, tiene música muy hermosa, que tiene actuaciones muy buenas. Así que vamos a ver esta película por nuestra cuenta en Netflix. Tiene una restricción de 13 años y luego la vamos a comentar el martes. Y por último, el miércoles vamos a tener una charla interesante y diferente. Viene con nosotros Liusic Cuello Pérez. Ella es la hija de nuestra querida profesora Katana Pérez y ella es coach de vida y se ha especializado en tanatología. La tanatología le llaman la ciencia del buen morir. Ella se va a referir al acompañamiento para que las personas que están en sus días finales puedan tener una partida digna y acompañados de amor, cariño y todas las comodidades que se les pueda ofrecer, pero que puedan tener una partida digna. Vamos a conversar eso con Liusic. Esto va a ser el miércoles 30 vía Zoom. Entonces yo ya esta noche me voy despidiendo, deseando que podamos seguirnos juntando en este foro y que ustedes, agradeciéndole enormemente que ustedes nos sigan la corriente y sean partícipes de todas las actividades que nosotros inventamos por aquí. Así que muchas gracias por su acompañamiento. Gracias, Lenin Paulino. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por volvernos a ver. Feliz Buenas resto de la noches. noche para Buenas todos. noches. Buenas noches. Todos. Nos seguimos Gracias. viendo. Bye, bye.